¿Qué hicieron que? Pregunté todavía con la maleta en la mano. Damián ni siquiera levantó la vista del fregadero. La vendimos, mamá. Ahí nomás estaba juntando polvo. Detrás de él, Jimena se limpiaba las manos en el trapo de cocina como si nada. Pensamos que ya era hora de darle un mejor uso al espacio, para los chamacos. Me quedé parada en la puerta de la cocina con la palabra vendimos flotando, como si fuera a tumbar el techo. Ni siquiera me había quitado los zapatos. ¿El chelo? Dije, aunque ya lo sabía. Jimena sonrió como si me estuviera explicando algo obvio. El viejo. Salió en buena lana. ¿Sabes? 1.500.000 pesos transferencia directa. Parpadeé una vez. Ese chelo no era de ustedes para venderlo. Damián se dio la vuelta todavía con la esponja en la mano. Estaba en la casa. Nadie lo tocaba. Papá te lo compró a ti, pero hace años que no lo tocas. No era mío, dije bajito pero firme. Era de Nayeli. Jimena soltó una risita. Tiene 11 años. Ni siquiera lo puede cargar. 11, corregí con la voz delgada pero sin temblar. Hubo un silencio. Damián agarró una taza del escurridor como si la plática ya hubiera terminado. En fin, estamos haciendo algo bueno. Ven a ver. Lo seguí en silencio, hasta el patio trasero. Estaba todo revuelto, el zacate arrancado la forma de una alberca marcada en la tierra. Bloc apilado, varilla, un letrero de la constructora amarrado a la reja. Ya no era patio. Era un desmadre. Damián señaló orgulloso. Va a quedar chingón. Espacio para los niños, fiestas de cumpleaños, hasta un asador por allá atrás. Jimena se le iluminó la cara. Era justo lo que le faltaba a esta casa. No dije nada. Nomás me di la vuelta y me fui a mi cuarto. Cerré la puerta suavecito. No fue un portazo, solo lo suficiente para que se oyera la decisión. Dejé caer la maleta en la cama y me senté a su lado todavía con el abrigo puesto, escuchando el zumbido de las sierras afuera y el ruido de algo que amaba convirtiéndose en cemento. Sabía que lo siguiente era ir al cuarto de música. La puerta se atascó un poquito al abrirla, como si la casa misma estuviera conteniendo la respiración. El aire adentro era cálido y conocido el ronroneo suave del humidificador, todavía encendido el olorcito a barniz y madera vieja pegado a las paredes. El soporte del arco seguía en su lugar, pero el chelo ya no estaba. No lo habían movido, no lo habían guardado. Simplemente no estaba. Me quedé ahí más tiempo del necesario, esperando que algún ángulo, algún juego de luz lo hiciera aparecer de nuevo. Pero la esquina seguía vacía, y ese silencio, el que solo deja la ausencia, me apretaba el pecho como si pesara toneladas. Escuché la puerta de entrada abrirse pasos rápidos y contentos. Abuela voz de Nayeli llegó ligera por el pasillo. Puedo practicar hoy. Me di la vuelta. Cuando entró con la mochila colgando de un hombro, las manos ya jalando el zipper, como si el cuerpo supiera la rutina antes que la cabeza. Luego vio la esquina. Sus pasos se frenaron. Miró al estante, al espacio junto a la silla, de nuevo a mí. ¿Alguien lo movió?, preguntó casi en susurro. Me agaché a su lado. No, mi niña. Lo vendieron. No parpadeó. No soltó un grito. Solo dejó caer la mochila al tapete. Sus ojos no se despegaban del vacío. Ah, dijo. Sus manitas tocaron el soporte del arco como esperando que el chelo apareciera de golpe. Cuando no pasó nada, las retiró rápido, como si se hubiera quemado. Esperé las lágrimas, la rabia, algo. Pero Nayeli nomás se quedó ahí. Asintió una vez demasiado rápido, demasiado fuerte, como queriendo terminar el momento a la fuerza. Luego cruzó los brazos y miró al piso con la barbilla baja, negándose en silencio a romperse. Iba a tocar la segunda parte del dueto, dijo con voz finita. Le tomé la mano. Me dejó sostenerla. No dijimos nada más. Jimena esperó a que Nayeli subiera antes de hacerme señas hacia la puerta del patio, como si fuera a mostrarme una sorpresa.
¿No lo viste bien antes?, dijo. Está quedando rapidísimo. La puerta corrediza se abrió con un siseo suave y entró olor a tierra mojada y cemento fresco. El patio era un cuadriculado de caos zanjas, como cortes precisos, marcos de madera, clavados varilla, como costillas sobre la tierra. Un albañil con chaleco fluorescente saludó de lejos con la mano. La vamos a extender más allá del ahuehuete, dijo Jimena orgullosa. Damián quiere ponerle un fogón. Va a haber espacio para que los niños corran. Tal vez una hamaca o algo divertido. Damián se paró junto a ella, con su café en la mano como capataz. Es buena inversión. Le sube valor a la casa. ¿Con qué lana?, pregunté, sin acusar, solo preguntando. No se inmutó. Usamos la del chelo con cabeza. Mejor que dejarla pudrir en un closet. Me di la vuelta y entré de nuevo. Sus voces se quedaron atrás. No escuché. En mi cuarto abrí el cajón de abajo del archivero viejo. La llave se atoró como si llevara años sin usarse, pero giró. Saqué la carpeta con cuidado y la puse en el escritorio. Adentro, avalúos, pólizas de seguro, fotos, números de serie, hasta una nota a mano de Sebastián en pergamino que alguna vez enmarcé y luego guardé. Opus 1. Para MG, guárdalo cerca. Leí las palabras 2 veces, cerré la carpeta con cuidado y la llevé a la cocina. Damián y Jimena se reían de algo cuando entré. No me vieron al principio. Puse la carpeta junto a mi celular, alineé las orillas. Luego me senté en la silla del rincón, mi silla, y los vi platicar como si nada se estuviera deshaciendo. Jimena sirvió agua mineral. Damián agarró una bolsa de totopos. Tenía polvo en el pelo. Me pregunté si era de la excavación o del hoyo en el que se estaban metiendo. La foto llegó al grupo familiar justo después de las 7 de la mañana. Jimena había subido 3 ángulos todos desde la ventana de arriba, azulejos azules. En el fondo de la alberca, el deck de piedra, casi listo, unas sillas de playa todavía envueltas en plástico. El pie de foto, la alberca casi lista, valió cada peso. Sin saludo, sin etiquetas. Puro orgullo fuerte y brillante, como si nada se hubiera sacrificado para llegar ahí. Miré las fotos un buen rato, luego tomé captura de pantalla. Una, otra, el pie de foto. Las guardé todas en una carpeta que llamé Mayo. Escuchaba el pasar de páginas suaves por la puerta de Nayeli. Siempre lee antes de la escuela. La misma silla, la misma cobija. Alguna parte de ella seguro creía que la rutina podía borrar lo que ya había pasado. Abajo, Damián hablaba con un contratista en el patio. Jimena preparaba el desayuno voz ligera mientras pedía lo del súper. Ninguno había mencionado el chelo otra vez, como si el silencio pudiera sellar la venta. Entré a la cocina, agarré mi celular y me metí al pasillo. Sin drama, sin anuncio. Busqué el contacto que no usaba en años, licenciado Barlow. Sucesiones y fideicomisos marqué. 2 timbrazos. Marisol dijo siempre tranquilo. Estoy lista, respondí. No preguntó qué. Solo, ¿tienes la documentación original? Sí. Fotos. Seguro. Número de serie. Todo. ¿Y prueba de la venta? No directa, dije. Pero tengo sus palabras. ¿Y en qué lo gastaron? Perfecto, dijo. Empezamos por ahí. Quedamos para el jueves. Prepararía el affidavit y revisaría la cláusula del fideicomiso. Le mandé la carpeta en 1 hora. Al mediodía me contestó con una sola línea. Esto nunca fue de ellos para venderlo. Me quedé en la ventana de la cocina viendo a Damián dirigir a los jardineros como si su futuro estuviera grabado en piedra. Para la tarde del jueves, Barlow había revisado cada renglón. Su voz al teléfono era firme, cortante, sin rodeos. El chelo dijo, estaba en un fideicomiso legal, hecho en 2016. Tú eres la fiduciaria. Nayeli es la beneficiaria nombrada. Dejé que eso se asentara. Entonces, lo que hicieron, dije despacio, no fue solo una traición. No confirmó. Fue fraude civil. No sentí gusto.
Solo la confirmación hueca de lo que supe desde que vi el soporte vacío en el cuarto de música. Barlow siguió. Ya contacté al comprador. Su abogado me contestó en 1 hora. Resulta que es coleccionista serio. Para él no era decoración, era una adquisición. Y ahora está encabronado. No dije nada, no hacía falta. Para la noche, Barlow había mandado la documentación, a todos el título del fideicomiso, avalúo, cadena de propiedad, hasta la factura original firmada por Sebastián Guzmán. 1 hora después, escuché la voz de Damián por el pasillo, aguda, subiendo. ¿Qué quiere decir demanda? Me quedé en la cocina, doblando servilletas, limpiando una meseta limpia que no necesitaba limpieza. Los pasos de Jimena vinieron después rápidos y pesados. Se abrió una puerta. Papel crujió. Luego silencio. Supe el momento en que lo leyeron la carta de cese y desista del abogado del comprador, seguida de notificación formal de demanda por daños, costas y restitución total. Fraude civil. Venta no autorizada. Violación de fideicomiso. Habían usado la lana para cavar una alberca y desenterrado un desmadre legal. Damián murmuró algo que no alcancé a oír. Jimena espetó. Seguro ella se lo dijo. Es la única forma de que supieran. Me serví un té y me senté al otro extremo de la mesa todavía callada. No me preguntaron. No entraron. Pero por primera vez desde que regresé del viaje, la casa se sentía inquieta. No por mí, por lo que ellos habían desatado. Damián entró hecho furia a la cocina después del desayuno. Cara roja, ni cerró la puerta. ¿Qué le dijiste?, preguntó alto, pero sin gritar del todo. Levanté la vista de mi taza. Vas a tener que ser más específico. Barlow espetó. El abogado. Tú fuiste con él, ¿verdad? No contesté. Jimena apareció atrás con el celular como si fuera a explotar. Van en serio, murmuró. No es solo una carta, es un expediente. Mandaron archivos. Damián dio un manazo al mostrador. Debiste hablar con nosotros primero. Lo hice, dije tranquila, cuando pregunté dónde estaba el chelo. Los dedos de Jimena ya tecleaban como locos. La vi pasar fotos en su galería borrando una tras otra. Estoy borrando las fotos de la alberca, dijo. No tienen por qué ver en qué gastamos la lana. Ya lo saben, dije. Tienen capturas. Damián se pasó la mano por el pelo. Le voy a hablar. Le explico que fue un error. No contesta, dijo Jimena tensa. Ya le marqué 3 veces. La voz de Damián se quebró. No sabíamos del fideicomiso. No preguntaron, respondí. La cocina se quedó muda. Esa tarde sonó el timbre. En el porche había un estuche negro duro de chelo. Pegada encima un sobre blanco sencillo. Adentro una nota impresa, devuelto por recomendación de abogados. Propiedad restaurada legalmente al fideicomiso, sin firma, sin explicación. Lo cargué adentro y lo puse en la alfombra de la sala. Los broches se abrieron con un suspiro. Ahí estaba, intacto, sin daño, como si las últimas semanas no hubieran pasado. Nayeli entró y se detuvo en seco. No habló, solo se arrodilló despacio con reverencia y puso la mano en la curva de la madera. Sus dedos flotaron sobre las cuerdas, luego presionaron suave, probando, confirmando. El sonido que devolvió fue quedito, pero verdadero. Me miró una vez, ojos brillosos, y asintió. Esa noche practicó en el mismo cuarto donde el silencio había empezado. El sobre llegó por mensajero, grueso oficial, con 2 nombres en negritas, Damián Hammond y Jimena Hammond. No tuve que abrirlo para saber qué era. Damián llegó primero a la puerta. Lo abrió ahí mismo, en el tapete, manos temblando. Leyó la primera página, luego la siguiente. Jimena se quedó atrás, pálida y muda. 60 días, la voz de Damián se quebró. No nos pueden echar así nomás. La notificación de Barlow era clara. Como fiduciaria de la propiedad, mi nombre, mi rol, había pedido formalmente que desalojaran. El lenguaje no era cruel.
era definitivo. Se adelantaron sin preguntar, dije pareja. La casa sigue a mi nombre. Nunca tuvieron propiedad. Tenían tiempo. Ese tiempo se acabó. Esto es venganza, murmuró Jimena. No finjas que es otra cosa. Le empujé el segundo sobre este del abogado del comprador. ¿Y esto?, pregunté. También venganza. Damián lo leyó y se le cayó la cara. Las palabras demanda civil saltaban de la página. 1,5 millones de pesos completos más costas. Ya estaba radicada en el juzgado. No tenemos esa lana, susurró Jimena. Entonces no debieron gastarla, respondí. Damián intentó de nuevo. Pudiste manejarlo en privado, mamá. No los estoy echando, dije suave. Las consecuencias sí. Barlow mandó el plan de pagos 2 días después. El juzgado había actuado rápido. Embargo de sueldos. Pagos mensuales. Sin negociar. Esa noche, Jimena se quedó en el sofá mirando el celular como si pudiera cambiar la realidad. Damián caminaba en círculos lentos y cansados por la cocina, repitiendo no era para tanto. Arriba Nayeli tocaba el cello bajito. Las notas bajaban por la escalera firmes y graves. Me senté a la mesa leyendo el resumen del juzgado, pasando páginas despacio. Damián pasó atrás, se detuvo y miró los papeles en mis manos. Su voz salió más baja esta vez. ¿A dónde vamos a ir? No contesté. Solo volteé la página. Damián pasó medio domingo tratando de hablar con su hermana. Primero llamada, luego mensaje, otra llamada. Escuché el voicemail. Sam, por favor. Sé que no quieres meterte, pero nos están sacando. El abogado de mamá va en serio. Necesito hablar contigo. No contestó. Ni ese día, ni el siguiente. Creo que nunca. Jimena probó con sus papás. Alcancé a oír unas palabras antes de que se metiera al cuarto, voz tensa y subiendo. Cuando salió, tenía los ojos rojos. Dijeron que cada quien hace sus elecciones, murmuró. Que no se meten. Solo asentí. Esa misma mañana, Barlow mandó los papeles finales. El fideicomiso quedó blindado, registrado, notariado seguro. La casa ya no se podía vender, hipotecar ni tocar. Ni siquiera por mí. Pasaría directo a Nayeli. Damián miró el documento y negó con la cabeza. Nos estás cortando de todo. No dije. Ustedes se cortaron cuando vendieron lo que no era suyo. El lunes por la tarde tuvieron mediación con el juzgado. Última chance de arreglar la demanda civil sin juicio. Pero el abogado del comprador no cedió. La prueba era clarísima. El fideicomiso, la venta falsa, la transferencia, todo irrefutable. Su oferta de pagar una parte fue rechazada. El coleccionista quería todo. Y el juzgado estuvo de acuerdo. Cuando volvieron, ninguno habló. Jimena se dejó caer en el sofá, mirada perdida. Damián se fue directo al cuarto, la puerta se cerró con clic. Nayeli estaba en el cuarto de música otra vez. Pasé por la puerta abierta y la vi ajustando el agarre del arco justo como le enseñé. Su cara estaba tranquila, concentrada. Afuera, la alberca seguía intacta y en el silencio ya se oía el día en que se irían. No se despidieron. Damián cargó la última caja después de las 9. Jimena no lo ayudó. Se quedó parada al borde de la sala, brazos cruzados, mirando como invitada en casa ajena. No hubo disculpa, ni palabra final, solo el ruido del tape de embalaje, cajones, cerrando, pasos pesados, bajando la escalera del porche. Ese silencio que no pide perdón, solo que lo aguanten. Me quedé en la cocina. El llavero que usaban los dos quedó en la mesa intacto. Cuando su coche se fue, cambié las chapas. Menos de 10 minutos. El cerrajero trabajó callado, sin plática, solo el raspar del metal contra madera de vez en cuando. Cuando terminó, le di un sobre con el pago exacto y se tocó la gorra antes de irse. Nayeli estaba en el cuarto de música, otra vez descalza en el tapete, un pie doblado debajo, mientras pasaba el arco suave por las cuerdas. La luz le pegaba en el pelo. Sus hombros se veían relajados por primera vez en semanas.
No preguntó a dónde se fueron. No necesitaba. El sonido de su cello subía por el pasillo, no fuerte, no triunfal, pero claro, firme. El tipo de sonido que dice aquí sigo. Y esto sigue siendo mío. Afuera, la lona sobre el patio a medio hacer ondeaba débil con el viento. Pilas de piedra, sin usar apiladas junto a la reja ya olvidadas. La alberca brillando bajo el sol, sin risas ni voces alrededor. Solo agua y cemento. Pensaron que estaban construyendo algo para siempre. En cambio, echaron 1.500.000 pesos a un hoyo. Subí y abrí las ventanas. El aire entró limpio, sin tensión, sin pisotones, sin voces detrás de puertas cerradas. Solo la música colándose suave por las paredes de una casa que recordaba para quién era. La última nota de Nayeli se quedó flotando mientras levantaba la vista y sonreía la mano todavía en el cuello del cello. Abajo puse la tetera. Ya no había nada que arreglar, solo la paz que por fin llenaba el silencio. La casa volvió a estar tranquila. Después de que Damián y Jimena se fueron, no llamaron, ni para preguntar por Nayeli, ni por la casa, ni para discutir. El silencio fue un alivio. Nayeli se quedó porque quiso. El juzgado no intervino. No hubo pleitos de custodia, solo un acuerdo callado que nadie dijo en voz alta. Aquí estaba más segura, más tranquila, más ella. Una mañana la encontré en el porche afinando el cello. No pidió nada, solo se volteó y me dijo, ¿de verdad es mío ahora? Asentí y le di la carpeta actualizada del fideicomiso. Su nombre, su instrumento, nadie podía tocarlo. Pasó los dedos por la cubierta, ojos grandes y serenos. Ese mismo día me llamó Barlow. Pensé que querría saber, dijo. A Damián lo corrieron la semana pasada. Recursos Humanos dijo riesgo reputacional por la demanda. Es oficial. No respondí. Ya no había mucho que decir. Jimena Supe borró sus redes. Limpió todo. Pero Internet no olvida. Las fotos de la alberca, los gastos, alguien las archivó. Esa noche, Nayeli practicó 1 hora. Las notas llenaron la casa limpias, firmes, sin tensión en el aire. No se encogía al tocar. No miraba alrededor buscando permiso. Se sentaba recta, manos seguras, ojos suaves. La casa ya no tenía peso, solo música. Y por primera vez, desde que el cello desapareció, se sentía como si hubiera vuelto a casa no solo el instrumento, sino la niña a la que pertenecía.